Así que en la tarde de hoy queremos ver algunos aspectos acerca de esta pregunta, pero también hay una respuesta. Cuando nos han enseñado acerca de cómo titular quizás un sermón, una predicación, yo le compartí el otro día al hermano Víctor, siempre por lo general no es muy acostumbrado a hacer preguntas en el título, pero yo voy a responder y me voy a defender a mi título, ¿verdad? Hay una pregunta y una respuesta, ¿amén? Entonces es válido. Así que mis hermanos, tenga ahí este pasaje de la Escritura donde acabamos de leer junto con nuestra hermana Amelia. Y hay algo interesante en todo lo que la Escritura concierne para nosotros como sus hijos, como sus herederos, como sus colaboradores, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Pero también aquí en esta parte específica, que aunque toca con nuestro amado apóstol Pedro. Siempre cuando vemos al apóstol Pedro, estamos pensando en aquel hombre impulsivo. ¿Sí recuerda? Aquel hombre impulsivo, el de las preguntas, el de las acciones que son más heroicas que las de los demás discípulos de Jesús. ¿Sí recuerda? Señor, pues si tú quieres, porque yo quiero. ¿Sí? Permite que yo vaya y camine sobre las aguas. ¿Sí recuerda, verdad? Siempre ese ímpetu de Pedro, maravilloso. Porque en la obra, en la viña del Señor, hay de todas las formas y los tamaños, con todo el respeto, ¿verdad? De todas las formas y los tamaños en el servicio de la obra del Señor. Pero es interesante cuando empezamos a ver este capítulo y empezamos a ver aquellas cosas que van trascendiendo poco a poco en la vida de Pedro. Y en este contexto, cuando llegamos luego a esta pregunta y a esta seguridad de Jesús, yo quiero que en ese contexto estemos ahora. Amén. Jesús aparece otra vez. ¿Por qué otra vez a sus discípulos? Ya había aparecido antes, ¿verdad? Después de su resurrección, lógicamente. Estamos hablando después de la resurrección de Jesús. Aparece casi ya la tercera vez ante sus discípulos. ¿Y cuál es este enfrentamiento, este confrontamiento que tiene Jesús? ¿Ante qué circunstancia, ante qué paisaje aparece primero Jesús hablando con Pedro? En el mar. ¿Recuerda? Entonces vamos allí. Volvamos al capítulo donde la hermana nos leyó Juan 21. En este contexto aparece Jesús confrontando nuevamente al apóstol Juan. Entonces está diciendo que cuando hubieron comido, le dijo el Señor a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos. Corderos aquí quiere decir aquellos que están nuevos. Vamos a hacerlo textualmente en lo que es la palabra, cuando son ya conocidos en el Evangelio, pero aquellos que están empezando, como decía el hermano Juan en sus clases, un nuevo discípulo. Entonces, estos corderos vamos a tomarle en ese contexto allí, en este pasaje. En otros no se refiere a corderos así tan mansitos, ya habla de otro tipo de corderos. Pero aquí lo vamos a relacionar con los principiantes, los que están empezando a conocer de la palabra del Señor. Entonces, mire la tareita. No está nada fácil para Pedro. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, qué pregunta, ¿verdad? Sí, Señor, claro, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Le cambió o no le cambió? Le cambió. Ahora le cambió la asignación. Pero la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pasó con Pedro? Su rostro ya no fue el mismo alegre, contento de decir: sí, Señor, yo te amo, sí, yo soy el primero, miren los demás, yo soy. Aquí viene algo en la vida de Pedro y dice que se entristeció de que por tercera vez Jesús le preguntara: ¿me amas? Él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Las otras dos le respondió que sí, ¿verdad? Pero esta tercera le dice: pues yo no sé si me entendiste, Señor, pero tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dice otra vez: apacienta mis ovejas. Ahora le cambia el término. Primero era: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y ahora vuelve con las ovejas, pero apacienta mis ovejas. Mire qué terminología, pero
no nos vamos casi a profundizar allí, pero podemos hacerlo en breve. De cierto os te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y alguien te ceñirá. Otro va a ceñirte, otro te llevará a donde no quieras. No, llévame allí, no, vamos por aquí, porque ahora soy yo el que llevo tu manito aquí. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió, ¿a quién le añadió? ¿Con quién hablaba? Con Pedro. ¿Qué le dijo? Sígueme. Este es el contexto en el cual vamos a entrarnos ahora en esa parte que está guiándonos con la Escritura. Pedro no es un paralelo o no es una similitud con la parábola del hijo pródigo. Pero quiero que pensemos un poquito en lo del hijo pródigo. Oh, ya lo conocemos, que se fue y dejó todo, se gastó todo, abandonó el hogar, abandonó a su papá, abandonó a su hermano mayor y se fue el menor y se gastó todo por allá con rameras y con todo y se fue, ya no tenía que comer. Esa es la historia que conocemos. Pero llevándolo al contexto aquí, se diría, ¿qué tiene que ver Pedro con la parábola del hijo pródigo? Allá vamos. Cuando Jesús está hablando con Pedro, ahora que viene la segunda parte, a partir del versículo 20 hasta el 25, dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Quién era? Juan. Perfecto, gracias mi hermano. ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Le hemos preguntado al Señor, ¿y qué de mi familia? ¿Y qué de mi compañero o compañera de trabajo? ¿Y qué del vecino, Señor? ¿Y qué del hermano de la iglesia? ¿Y qué de la hermana de la iglesia? ¿Y qué? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Qué interesante cuando esta pregunta Jesús la hace y si la traemos a nuestro vocabulario, ¿qué sería lo que nos viene a nuestra imaginación? ¿Qué te importa a ti? ¿Verdad? En una manera suave. En una manera muy nicemente, como digo yo. ¿Qué te preocupa a ti? ¿Qué es lo que te incomoda, Pedro? ¿Cuál es tu preocupación acerca de quién? ¿Por qué? ¿A ti qué? Lo podemos variar y voltear, pero es la misma pregunta. ¿Por qué te impide? ¿Qué te impide a ti? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Qué quede este? Tú no te preocupes. Sígueme tú. ¿Cuántas veces hemos recibido el consejo de personas que nos dicen, ánimo, sigue, tú puedes, tú lo puedes hacer? ¿Sí? Y qué bonito cuando nosotros escuchamos de esas personas que nos animan. Ahora vamos nosotros, que ya recibimos esa palabra de consejo. ¿Qué hacemos con esa palabra de consejo? Por lo general la guardamos, le damos gracias, Señor. Por lo general, escúcheme bien. Amén. No estoy aseverando nada, estoy diciendo que por lo general la guardamos para nosotros mismos. Eso es perfecto. Pero hay otra parte que le podemos añadir a ese guardar. Y es que lo podemos también decir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es lo que dice la Escritura. Que si nosotros nos alimentamos, que si nosotros somos más espirituales que los demás, y no nos está diciendo por burla o por de pronto como una cosa contraria, sino porque estamos tratando con las cosas espirituales de la palabra, entonces a nosotros se nos va a exigir más que aquel que está aprendiendo, que aquel aprendiz. Entonces dice la Escritura, sígueme tú. Vamos a la parábola del hijo pródigo. Y yo quiero que tú tengas allí marcado cuando el hijo pródigo en Lucas 15, el Evangelio de Lucas capítulo 15. ¿Por qué esta correlación del que a ti sígueme tú? La vemos implícitamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y yo quiero que usted me acompañe allí. Capítulo 15, para poder ver
lo que nos está diciendo la Escritura en el versículo 11. Cuando está todo el relato, que el hombre gasta todo y se va, y entonces está pasando necesidad y trabajo, y se acuerda de que en la casa de su padre hay tantas cosas y hay tantas comodidades, y él ha desperdiciado todo, y él piensa en su arrepentimiento y en su conflicto interior, interno, en su mente allí, quiere arreglar todo con el pensamiento, pero el pensamiento no le da más para actuar, sino cuando él se levanta y dice, e iré a la casa de mi padre, entonces le diré lo que estaba pensando, y ahora sí lo haré un hecho con mis propias palabras. Cuando dice que vio a su padre, versículo 20, y el padre lo ve, versículo 21, y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ti. Pero el padre le dice a sus siervos, y empieza allí todo lo que el padre quiere hacer por su hijo que está de regreso. Pero ¿qué dice el versículo 25? Como ya conocemos la parábola, vamos un poquito rápido. Como versículo 25, y su hijo mayor estaba ¿en dónde? Estaba en la casa, en el cuarto, escuchando música. No dice estaba en el campo, lejos. Estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Llama a uno de esos sirvientes y le pregunta, ¿qué era aquello? ¿Qué es aquel alboroto? ¿Qué es aquella música? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa que yo no sé? Él le dice, el siervo le dice, tu hermano ha venido. Pero no solamente se queda allí con la explicación del siervo. Actitud en el versículo 28. Entonces, ¿qué? Se enojó. ¿Quién no? Dígame usted. Yo no. Dígame usted, yo no. No, usted sí y yo también. ¿Quién no se enoja cuando tú sabes que hay algo en tu casa? A ti no se te ha avisado ni antes ni en el momento, y tú llegas y hay gran sorpresa. Se enojó. Oh, pero no debía enojarse. Sí, porque es natural del ser humano, ¿verdad? No le vamos a decir amén al enojo, pero sí vamos a poder decir es natural el enojo. ¿Ya? Que no sobrepase las barreras de una persona enojada a pecar, eso es diferente. Y eso vamos a otro tema. Él respondió, versículo 29. ¿Qué le dice el hombre ofendido, enojado a su papá? Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando viene mi hermano, tu otro hijo, que malgastó todo, los bienes y rameras, y me has hecho matar el becerro más gordo para él, una atención única para él. ¿Qué le dice? Entonces él le dijo, hijo, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? ¿A ti qué te importa, hijo? Ahí está la relación. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y ahí viene la explicación del sígueme tú. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire, qué lindo padre, qué lindo amor de ese padre. Yo sé que aquí hay bastante, y todos los hermanos que son papás aquí en este lugar son así. Y más si tienen una segunda generación que son sus nietos. Amén. Qué maravilloso. Todo es tuyo, mi hijo. Todo ha sido tuyo. No te he dejado sin nada. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Aquí quería conectar estas dos cosas. Cuando el padre le dice, ¿qué a ti? ¿A ti qué te importa? Gózate con los que se gozan, llora con los que se gozan. Tú siempre has estado conmigo. Todas las cosas mías son tuyas, te pertenecen. No te he quitado nada. Pero viene el recuento. Ahora, tu hermano era muerto y ha revivido. Tú no has muerto y has revivido, pero vamos a hacer la conexión. Tu hermano muerto ha revivido. Por eso he pedido a los siervos que vengan, le pongan túnica, le pongan zapatos y el anillo más costoso en su dedo. Porque mis dos hijos son iguales. Padres, madres. No hay diferencia en nuestros hogares, ¿verdad? Con los hijos. Amén. No hay diferencia, ¿verdad? Hello, no hay diferencia. Exacto.
Todo tiene que ser como dice mi nieta, ya se aprendió la palabra en español, exactamente. Porque como yo le digo exactly, entonces ella dice exactamente, grandma. Ya se la aprendió. Entonces, así, exactamente, no debe haber exclusión, no debe haber exclusividad. Si son niños o son niñas, entonces, pero es que tú vas con las niñas porque pues, como tú eres la mamá. Y si es el papá, no, si tú con los niños porque como eres el papá. Entonces, donde hay solo varones, entonces, ¿dónde está la mamá? Y donde solo hay niñas, ¿dónde está el papá? ¿Verdad que no hay? No debe haber esa diferencia. Entonces, este padre le está explicando, a pesar del enojo, por encima del enojo, porque no queda que el enojo se le bajando. Ahí no está diciendo que se le opacó, que se le fue, ya luego, ay papi, sí, discúlpame. Esa parte de las disculpas de este joven no están escritas, ¿verdad? Pero podemos decir que había ese tipo de reconciliación, de conexión por la explicación que el papá le está dando. Aunque al principio le hubiera dicho, ¿qué a ti? Sigue en lo tuyo, sígueme a mí. Yo he seguido dándote las cosas a ti. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa ahora que tu hermano llegue? Sí, abrázalo, llévalo. Yo no sé hasta dónde llegó él con su enojo, pero que hubo una reconciliación como padres, como hijos. Qué bonito, la familia otra vez aquí. Sí lo hubo. En este contexto es que el Señor nos quiere, aun que como iglesia, que como familia, como vecinos, como compañeros de trabajo, estemos así, en conexión. Otra conexión familiar, y quiero que vayamos rapidito ustedes y yo, en Lucas capítulo 10. Ahí en el mismo Evangelio según San Lucas, pero al capítulo 10. Unas paginitas antes. Esos versículos del 38 al 42 son breves. Ya conocemos la historia, ya conocemos el pasaje. Y este es el relato cuando Jesús visita a Marta y a María. Amigos de Jesús, amiguísimos. Se me parece mucho esta historia al comienzo, cuando en nuestros países, ¿verdad? Podemos pasar por algún lugar, vecino, ¿cómo está? Y si no nos escucha, nos acercamos a la casa. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? ¡Qué bonito! Y la vecina muy amable dice, pase, siga, siéntese, ¿quiere cafecito? ¿Quiere agua? ¿Quiere una limonadita? ¿O quiere un tintico? ¿Qué quiere? No, pues de todo un poquito, sírvame ahí, vecina, de todo un poquito quiero. Qué bonito, ¿verdad? Porque en este pasaje dice que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Así como nosotros, en nuestros países, con nuestros vecinos, con nuestras amistades. Podemos llegar con confianza porque había una relación de amistad. Entonces llega Jesús allí y dice que ¿quién era esta? Marta. Tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí viene Marta. El conflicto de nuestra amiga Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, ahí está, Señor, pero mira, tú no tienes cuidado, tú no estás, ay Señor, pero tú no estás viendo. Pero miran esta. Mira, mi hermana está allí. ¿Tú puedes tolerar? ¿Tú puedes permitir que ella me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No le dije, por favor, Señor, le puedes decir. No, enseguida fue el mandato. Dile que me ayude. Si no le dices tú, pues le dices tú. Dile que me ayude. Ay, dice Jesús, Marta, Marta, ¿qué a ti? ¿Ves? ¿Ves la otra connotación aquí en este pasaje? Marta, Marta, ¿qué a ti? Sígueme tú. Estás afanada, estás turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. María me siguió a mí.
¿qué a ti, Marta, con los quehaceres de la casa? Ven y sígueme tú, sígueme tú. Porque María ya lo hizo. Al sentarse aquí, a escucharme, a escuchar las obras de mi Padre, a escuchar la voluntad de mi Padre, al escuchar la palabra de mi Padre a través de mí, que soy su hijo, ya hizo lo que tú no estás haciendo. Seguirme. Si ve la connotación, no necesariamente seguir es porque voy detrás de alguien. ¿Sí me comprende? Estamos allí en el mismo. No seguir es porque voy en el mismo paso que la otra persona. No estoy en ese seguir porque estoy en movimiento detrás de. Seguir es nuestro corazón. Seguir es nuestro corazón. Porque María está sentada. Físicamente ella escogió una posición bien cómoda y se sentó. ¿Para qué? Para aprender de su maestro. Por eso el Señor le está diciendo, Marta, ¿qué a ti? Sígueme tú. María lo ha hecho mejor que tú. Estas connotaciones, hermanos, en estos pasajes, si no lo tenía como que esto sucediera implícitamente, sí está sucediendo implícitamente en los dos pasajes que acabamos de leer. El del hijo pródigo y el de Marta y María. Vamos en ese proceso. En la iglesia, ¿cómo nos vemos? Romanos, vamos a Romanos. Ya decía, ya nos faltaba el apóstol Pablo, ¿sabes? Aquí en este pergamino del Evangelio del Señor. Romanos 12:3. En la iglesia, el Señor nos está recomendando que en el versículo 3, ¿verdad? Versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire que la palabra del Señor es preciosa, hermanos. No es que la adaptemos o adoptemos para nuestra circunstancia, no. Porque no la estaríamos haciendo realmente valer. Porque esto no tiene precio, pero es valioso. ¿Me explico? La palabra del Señor no tiene precio, pero es valiosa. Entonces, si nosotros la tomamos en un contexto fuera de ese texto que estamos leyendo, no va a ser válida. Y no porque no tenga importancia, sino porque nosotros como humanos le estamos restando, quitando el valor de la palabra. Y no se vale, no se debe hacer. Amén. Porque delante del Señor no debemos restarle la importancia y el valor. Por eso está diciendo, por la gracia que me es dada, versículo 3 estamos, ¿no? De Romanos 12. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Mire, no está diciendo ni que ande con cordura. Primero le está diciendo el apóstol Pablo que piense de sí con cordura. ¿Por qué nos hace la reflexión a nosotros aquí? Si su Biblia es en la misma versión que la mía, en la mía dice, al comenzar el capítulo, donde dice 12, dice deberes cristianos. En la mayoría de sus versiones dice lo mismo, ¿verdad? O sea que no está hablando al no creyente. Simple y sencillamente está hablando a nosotros, los hijos de Dios. A los que somos llamados cristianos. Y muchos recordamos que por primera vez se le llamó a la iglesia o al grupo de convertidos, se le llamó cristianos, ¿en dónde? En Antioquía. Y eso jamás se me va a olvidar. Porque en el seminario, esa me quedó mala. Esa respuesta me quedó mala. Y yo de ahí de en adelante dije, aquí en mi país hay un departamento que se llama Antioquia. Ahora le pongo el Kia, Antioquía. Y nunca más se me volvió a olvidar. ¿Dónde fueron llamados cristianos por primera vez? Fue easy, pero ya era tarde porque ya el examen no me lo iban a repetir. Igual. Pero lo aprendí. En Antioquía. Pero aquí nos está hablando de Antioquía. Venimos aquí, a esta esquinita, este pedacito aquí de Chicago. Nosotros, los que estamos aquí reunidos. Amén. Esta es palabra para hoy también. Los deberes cristianos.
Yo no puedo tener más alto concepto de mí que hacia mi hermano, o hacia mi hermano que predica, o mi hermana que da la clase, mi hermana que canta, mi hermano que está en un discipulado, mi hermano que toca, mi hija que está allí. Yo no puedo. Y si pudiera, no debo. Porque como dice el título, deberes. Ese es deberes, ese es el de debo. No debo dinero. No. Ese es otro sustantivo, otro verbo para pagar después del servicio. Pero deberes, responsabilidades, compromisos, promesas. La palabra que yo digo para que se cumpla. No es que yo diga y mande, no, es que eso lleva otra conexión. La conexión aquí es del deber como cristiana que soy. Y dice la Escritura que nadie tenga más alto concepto de sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se debe tener más alto concepto de sí? Porque si yo digo que ella es mi hermana, si yo digo que él es mi hermano, ellos dos son hijos de Dios. Y si yo digo que yo soy hija de Dios, ellos dos, ¿quiénes son para mí? Hermanos, así díganme hermanos, hermanas, pero así con todo, somos familia en Cristo Jesús. Entonces yo no debo tener más alto concepto de la hermana, ni más alto concepto de él, ni ellos dos tampoco más alto concepto de mí. Porque aquí lo que prima es la humildad. Amén. Aquí lo que prima en este contexto es la humildad que tú y yo debemos tener ante Cristo Jesús. ¿Sabemos qué es la integridad? Definimos bien claro en nuestra mente y en nuestro pensamiento qué es integridad. Integridad es cuando yo hago algo que nadie me ve, pero que es igual a lo que hago cuando alguien me ve. ¿Sí? Vamos aquí. Ay, Señor. Repito. Antes del sorbo de agua, yo decía, integridad es cuando yo hago algo que nadie me ve y ese mismo algo lo hago delante de quien me ve. ¿Sí? O sea que la integridad mía no es solamente funcional cuando nadie me ve. Y tampoco es funcional cuando alguien me ve. Porque de cuál de las dos maneras nos portaríamos mejor. Más mejor y menos peor. ¿De cuál de las dos maneras nos portaríamos más mejor y menos peor? Cuando alguien nos ve. Correcto. Cuando alguien nos ve. Porque necesitamos, porque a veces el ser humano llegamos hasta necesitar de que alguien piense bien de uno. ¿No lo ha notado usted? En vez de ser una bendición, en vez de ser una transmisión hacia la persona, que yo sea un proyecto, un elemento, un instrumento, a veces pretendemos, no estoy asegurando, mis hermanos, porque los amo en el Señor, no estoy asegurando, estoy solamente suponiendo que en ocasiones pretendemos que alguien tenga un bonito concepto de mí. Y si no me lo dice, yo hago que lo diga. Hermano Víctor, se me ve bonita esta ropa, ¿verdad? Él le hizo así, ¿verdad? Como no me lo dijo, yo voy y le hago el intento de que me lo diga, pero lo digo yo y él lo afirma. Eso es que quiero ser reconocida. ¿Me explico? Sí. Hermano, ¿cómo estuvo mi predicación? Estuvo bonita, ¿verdad? Llegó al corazón. Quiero aceptación de los hermanos. Quiero reconocimiento. ¿Por qué? Porque no escuché nada. Y si no escuché nada, el Señor me dice, pero ¿qué a ti, Eunice? ¿Pero qué te importa? Sígueme tú, sigue predicando mi palabra, sigue siendo usada por mi Espíritu Santo, sigue batallando contra las fuerzas del enemigo. No lo hagas con tu luz, con tu propia fuerza, hazlo con mi poder, como dice Efesios. Amén. Entonces, ahí es cuando, ay Señor, y me arrepiento, y lloro, y me consagro, y paso al frente, y digo, Señor, por mi culpa, por mi propia culpa.
Y si en ese arrepentimiento está la bendición de Dios, entonces la vida de Eunice Puerta se levanta y dice, aquí estás, aquí estoy, Señor, de pie, otra vez. Eso es lo que implica el tener que el Señor nos pregunte, ¿qué a ti? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te interesa? ¿Por qué te preocupas? Sígueme tú. Por último, quiero que veamos allí. Esto está hermoso. Está sabroso, ¿verdad? Y nos da harta sed. Vamos rápidamente a una mujer en el Antiguo Testamento, Génesis 19. Son 2-3 versículos nada más, hermanos. Génesis 19. Y quiero aclararme la voz porque necesito una ilustración y va con música. Entonces, Génesis 19. ¿Estamos allí, mis hermanos? Desde el versículo 26 dice, entonces, aquí está la mujer, y ya usted lo descubre junto conmigo. Entonces, la mujer de Lot miró hacia adelante. No, espere, un momentico, estoy leyendo el versículo que no es. Sí, ya me ubiqué. Miró atrás. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Vamos a dejarlo el énfasis allí en ese versículo. Ya conocemos la historia, el relato anterior, pero quería hacer énfasis en ese versículo. Ella miró hacia atrás porque pensó que lo de ayer, lo del pasado, era mejor. Nosotros estuvimos en la misma situación de la esposa de Lot y diríamos, pero aquí estamos. No tengo sabor de sal, excepto que esté sudada. O una lágrima, ¿verdad? Sal. No nos convertimos. Por la misericordia de nuestro Señor, una vez más, no nos convertimos en estatua de sal. Porque cuántas veces estamos así caminando, Señor, te alabo, te adoro. Gozo hay en mi vida y gozo hay. Y estoy así. Y el Señor, ¡epa! ¿Verdad? Nos ha costado tener que tener nuestra mirada enfrente, solo en Jesús, el autor y el consumador. Nos ha costado. Finalizo diciendo lo siguiente. Lucas 9. Este texto, hermanos, no lo olvidemos. Subraye cada parte que usted encuentre de un versículo que le impacte, que le llame la atención. Yo lo hago a menudo. Lucas 9. Y después no puedo leerlo porque está tan subrayado. Le he puesto tanto el color que después digo, ¿qué es lo que dice aquí? A ver si de pronto en la otra página me resalta, porque uno lo colorea porque le llama la atención. Lucas 9. Con este de Lucas 9, dice así la escritura. Versículo 62. Les había dicho, no, pero ya les dije. 62. 6:2. Lucas 9, versículos 6:2, 62. Jesús le dijo, mire que aquí lo que ha predominado es cuando Jesús dice. ¿Sí notó? En cada versículo que ya usamos anteriormente, Jesús le dijo, y Jesús dijo. Después que Jesús volvió y le dijo. Y aquí otra vez, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para ¿dónde? Hermano, tremenda palabra. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, si lo hacemos para el Señor. Quien lo esté haciendo, no decirle, sino en qué te ayudo. ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo servir? ¿Puedo colaborar? ¿Puedo venir? ¿Puedo ir contigo? ¿Te puedo acompañar? ¿Podemos salir a evangelizar? ¿Cuándo puedes tú? ¿Cuándo puedo yo? ¿A qué hora puedes tú? ¿A qué hora puedo yo? Porque ninguno que pone su mirada
o su mano en el arado, no, ya no va a mirar más para atrás. Porque ¿qué pasa con el arado? Lo vas a voltear. Se te va a quebrar. Se te va a romper, se te va a salir del carril donde vas. Y este cántico dice así: ya que has puesto tu mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Hermoso. Y ahí sigue otra estrofita, después te los enseño. Pero esto es lo que dice la Escritura para ti y para mí en el día de hoy. No tornes tu mirada hacia atrás. De atrás pudimos rescatar muchas cosas, algunas para volverlas a hacer y otras que ni quisiera, por Dios. ¿Verdad? Pero lo lindo en el Señor es que somos nuevos. Tenemos nuevas cosas, tenemos nuevas vistas, tenemos nueva proyección, tenemos nuevos planes. Tenemos nuevo año, los que ya cumplieron por ahí en enero. Y los que están cumpliendo y van a cumplir en febrero, y los que próximos que venimos en abril también, y así todo el año. Porque son nuevos años. Amén. Amén. Entonces necesitamos ver a nuestro lado derecho y a nuestro lado izquierdo personas firmes, personas renovadas, personas maduras en Cristo Jesús. Y si tú y yo no damos esa madurez, ¿quién va a venir a tener la talla o la medida de nuestra madurez? Sino nosotros mismos en ese empuje de Jesús. Recordemos estas bellas palabras, hermanos. ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Por qué? Porque viene Cristo. Ponte en pie y cantemos. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Alábale. Dale gloria al Señor. Con tus ojos cerrados, hermanos. Que el amor inconmensurable de Dios, la gracia de su único Hijo Jesús, la comunión íntima y permanente del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos.